Ser un macho muy masculino, musculoso, medio peludo, deportista, triunfador, de éxito, casi violento, seguro. Liderar un fucker, ¿no? Ser un follador o hacer ver que lo eres. Como se podría decir que ser hombre implica a nivel social ser macho. Ser macho debe ser malo, debe ser tajante, debe ser mandón, debe ser comandante generalísimo. Los hombres no lloran. Un hombre no se emociona, como un hombre no tiene sensibilidad. No mostrar debilidades, vulnerabilidades, dudas y eso hace que crezcas muy poco, al final, en general, que te plantees muy pocas cosas. Desde que me he empezado a cuestionar qué es esto de ser hombre, digamos que es más cómodo el definirme como hombre. Me encanta ser hombre, sí. Sí, me gusta ser hombre. Sí, la verdad que sí que me gusta ser hombre. Creo que, pues que está bastante bien. Ser hombre, que es para mí, pues ser quien soy. Me gusta ser hombre porque me siento libre, siento que puedo decidir por mí. O sea, más allá de disfrutar de los privilegios que un hombre tiene, pero ese disfrutar, en el momento en que eres consciente de que son privilegios, se convierte como en una navaja de doble filo. Como es la definición del ser hombre en nuestra cultura, no es idéntico, y en algunos sentidos, ni siquiera similar en lo que yo soy. Lo interesante de ser un hombre o una mujer sería cuestionárselo y decir, yo quiero esto o no lo quiero. Creo que un comportamiento que podría ser de un hombre se puede identificar con el de una mujer perfectamente. Cualquiera de los estereotipos como que se le asignan a la feminidad o a la masculinidad, creo que realmente toda persona los puede como contener dentro tranquilamente. Los hombres son más intelectuales y las mujeres más sentimentales. Y dije, wow, vaya confusión. Lo que me gustaría es que no hubiera tanta diferencia entre lo que es masculino y lo que es femenino y que se dejara un poco de utilizar toda esta terminología para definir acciones, formas de ser. Lo que no me gusta en ser hombre es un poco la falta de empatía, un poco la falta de sensibilidad, porque yo también me quiero relacionar con hombres igual que me relaciono con mi novia, otras amigas o niños. Dulce, sensible. Como que esta masculinidad que es feroz hacia las mujeres también se convierte feroz entre nosotros y para nosotros. Que decido yo y que mi voz vale porque soy hombre, nada más. Y no me gusta. Yo me considero un hombre feminista, incluso a pesar de que tengo comportamientos heredados machistas. Yo tengo que agradecer profundamente a la lucha feminista y a los pensadores y pensadores del feminismo, porque desde que yo por lo menos los he descubierto, el ser hombre se ha convertido en un espacio mucho más habitable. El ser feminista es darse cuenta de esos errores y tratar de cambiarlos, a pesar de que, bueno, de que te tengas que pensar 2 o 3 veces cada cosa antes de plantearla, pero bueno, es mejor hacerlo así que no estar jodiendo a los demás. Yo me he criado en un ambiente muy machista y creo que no lo soy. Esto es en función de cómo te crías, de los inputs que tienes de la sociedad y tal, y cada uno pues reflexiona, hostia, esto está bien, o hostia, esto que hacía yo hace 20 años, pues quizá no es tan correcto. Todo es una evolución. Hace 20 años no tenía miedo de decir lo que siento, independientemente que sea bueno o malo, digamos, porque no eres consciente y 15, 20 años más de lo que tenía, uno es como ya, tus palabras pesan y valen y tienen consecuencia. No todos los hombres son iguales, para nada. La construcción del género desde lo social, ¿no? Que hay hombres que tienen vagina y hay mujeres que tienen pene y hay personas que tienen ambos. Ojalá todo el mundo sea como quiera ser, o esté más aceptado o le dejen serlo. Creo básicamente que la resistencia al cambio viene por una conducta tradicional heredada y que hay gente que no está dispuesta a perder su estatus. Al fin y al cabo, yo creo que vamos evolucionando muy poco a poco y muy lentamente, pero hacia algo mejor. Más feminista, más ecologista, más socialista, más consciente de sí mismo, de su cuerpo, de sus emociones. Un hombre en el futuro va cambiando ese tipo de roles, va cambiando su forma de vestir, va cambiando su forma de actuar, va cambiando su forma de relacionarse. Una masculinidad mucho más abierta, mucho más tolerante y sin una identidad común o propia, que sea el mero hecho de tener
un cuerpo. Es como muy bien el que nos podamos cuestionar qué es esto de ser hombres.